tiene como objetivo fundamental denunciar las irregularidades que se realizaron en todo este proceso, convirtiéndolo en un evento muy desafiado al estilo de los mejores momentos priistas con el INE. Así es que adelante, maestro Rosendo. Gracias, maestro Víctor. Pues, amigos de los medios, agradecerle que estén aquí. Su servidor de ustedes, Rosendo Morales Gómez, candidato en la contienda electoral que acabamos de por la planilla blanca. Decirles nuestra inconformidad y el no reconocimiento al actual comité ejecutivo seccional que encabeza Isael González Vázquez por todas las irregularidades que hubo. Cuando decimos todas las irregularidades, es que fue un proceso amañado desde el CEN del CENTE. El CEN del CENTE le dio privilegios al actual comité seccional encabezado por Pedro Gómez Bámaca, que estuvo electorales rasurados que no venían completos de los compañeros. Nosotros interpusimos el primer documento explicando esa situación, que fue el día 8 de marzo, por la situación que se estaba viviendo, en que estamos preocupados de que todas las ADES estaban en las escuelas de ellos. Por citar el ejemplo de Margaritas, que la sede oficial de las delegaciones, y la ADE debió ser en Margaritas, la trasladan a la técnica 5. De igual manera, varios compañeros de las delegaciones de jubilados la trasladaban a sedes diferentes. Muchos compañeros no aparecían en los padrones o aparecían donde estuvieron laborando un año anterior. Esas irregularidades repercutió en el proceso de votación. Y cuando nosotros decimos que repercutió en el proceso de votación, porque no fue y no hubo piso parejo como lo establece la convocatoria y lo estableció el Comité Electoral Nacional. Incluso también cuando nosotros sostenemos de las irregularidades, pues el árbitro que llevó y medió todo el proceso de la elección, pues fue puesto por el actual comité seccional. El presidente, los dos escrutadores, el Comité Electoral Nacional nada más puso al secretario. En ese sentido, estábamos remando contracorriente porque ellos pusieron el árbitro y en ese sentido les dimos batalla. Y cuando decimos en todo el proceso se le dio batalla, porque ni coinciden los resultados que ellos arrojaron el día de ayer, explicando que la planilla blanca obtuvo un total de 13.982 votos, cuando para el día 15 de marzo a las 5:45 nosotros llevábamos un cómputo de 14.110 votos, faltando 10 ADES por hacer el cómputo. En ese sentido no coinciden los resultados, por eso el proceso, y el mismo día, también 12 de marzo, se volvió a entregar otro documento al Comité Electoral Nacional explicando que las constancias que se estaba exigiendo para que los compañeros salieran a votar no se las estaban entregando, ya que también en las sedes donde se estaban entregando las constancias, ellos también pusieron igual el referee o el árbitro que iba a llevar todo este proceso a maestros de la sección 7 y uno del Comité Electoral Nacional, que estaba sometido a lo que dijeran los de la sección. En ese sentido, esta inconformidad que nosotros tenemos, el resultado no nos favoreció, estamos de acuerdo, pero fue por todas las artimañas que ellos han dado e hicieron en todo el proceso, repartiendo hasta playeras rojas en todo el proceso de reuniones, condicionando a los compañeros, y si no hubiera estado resurado el padrón, no tuvieran la certeza ellos de haber ganado. Ganaron por 21,000 votos, que no es ni el 40% de la membresía que tiene la sección 7. La sección 7 tiene un total de más de 72,232 maestros entre administrativos y todos los niveles educativos. Con 21,000 es el ganador, pero nosotros no lo reconocemos porque no fue un proceso limpio, no fue un proceso que diera lugar a la democracia participativa de los trabajadores.
Hubo muchos trabajadores que no se les permitió votar, aún teniendo sus constancias. Y cuando decimos amañado el proceso, porque el día de la elección iban retrasando la votación hasta llegar al cansancio de muchos compañeros, más donde estaban las ADES de los compañeros jubilados que por temas de salud se tenían que retirar. No agilizaron el proceso, por eso nosotros sostenemos que fue un proceso amañado, condicionado, y las condiciones que era para que ellos ganaran, pero con la intervención del CENTE. Por eso hoy nosotros sostenemos que la historia pone a cada quien en su lugar, y hoy ellos son los charros y los neocharros que están incrustados en esa sección 7, que jugaron con la inteligencia de las bases. Va a ser más de lo mismo. En ese sentido nosotros repudiamos y llegaremos hasta las últimas consecuencias con la impugnación también que entregamos el día 16 de marzo, con todos los antecedentes y todas las anomalías, las justificaciones de todas las irregularidades que se tuvo, como fueron videos, las imágenes, fotos y todo que se le entregó al Comité Electoral Nacional, que se lo lleva el área jurídica, y nos dijeron que en 5 días nos daban respuesta, en 5 días como máximo nos daban respuesta de este proceso de impugnación que se interpuso en contra de la planilla que hoy le dan el triunfo, pero no es reconocido por las bases. Hay mucha incertidumbre en las bases, no los quieren, y en ese sentido nosotros, nuestro posicionamiento será: vamos a seguir trabajando para los compañeros, vamos a salir en esta etapa a darle el agradecimiento a todos los compañeros que salieron a votar por nosotros, la confianza que depositaron en la persona, en la planilla blanca, que es la planilla democrática de bases, que se construyó desde las bases, para las bases. En ese sentido, volveremos a hacer el recorrido para agradecerles que nos apoyaron con el voto. Asimismo, aprovechamos el día de hoy para agradecerles a todos los compañeros, a los más de 14,000 que salieron a ejercer su voto a favor de la planilla blanca, que se creó conciencia, sin repartir ningún recurso, sin darles nada a los compañeros, hicieron conciencia de este proceso. Creyeron en una democracia, desafortunadamente una democracia que no existió, porque el CENTE amañó todo el proceso y favoreció a la planilla roja. Por eso no la reconocemos. Gracias. Los compañeros darán los demás argumentos. Profesor, en esa parte, se impugna, ¿qué es lo que se tiene que esperar? ¿Qué tiempo y sobre todo qué postura van a tener ustedes como planilla blanca ante esta imposición, si lo podemos ver de alguna manera? A ver, los tiempos que señalaron en el... Por favor. Gracias, maestro. Gracias. También de manera puntual reiterarle el apoyo que nos brindan con esta conferencia de prensa. El último recurso que presentamos el día 12 de... No, perdón, el último fue el 16 de marzo. La respuesta del área jurídica que acompañaba al Comité Nacional Electoral y a una de las vocales de la Comisión Nacional es que en un plazo de 5 días tendríamos respuestas. Esperamos que se cumpla en tiempo. Del Comité Ejecutivo Nacional Electoral no esperamos mucho, porque no van a aceptar que ellos cometen irregularidades. En términos coloquiales, quisiéramos a ustedes plantearles que el proceso fue amañado y que técnicamente algunas cosas a lo mejor para ustedes son desconocidas. Fue amañado primero porque el día 20 de febrero emiten la convocatoria para la construcción de las distintas planillas en el magisterio de la sección 7. Se construyeron alrededor de 6, más bien dicho, fueron 6 planillas las que se construyeron. Se presentaron para su registro, de las cuales se eliminaron una por no reunir los requisitos, y finalmente quedaron 5 planillas totalmente reconocidas, y que a partir del día 25 de marzo, del día 25 de febrero, pues se dio ya luz verde para salir a realizar campaña, y al 14 de marzo la votación, es decir, el tiempo fue muy breve. Cuando decimos que fue amañado y decimos y hablamos de las ADES, en términos coloquiales para ustedes es como si dijéramos casillas de votación. Eso significan ADES.
asambleas delegacionales electivas, mejor conocidas como casillas de votación. Las casillas de votación fueron colocadas para que los trabajadores de la educación votaran en centros estratégicos que favorecían a la planilla roja. Planteamos por escrito que no estábamos de acuerdo y lo planteamos en el escrito que se fue recibido el día 8 de marzo, en donde señalamos que no estamos de acuerdo en la forma en que se ubicaron las 220 ADES o 220 casillas de votación. Interpusimos ese recurso y señalamos en primer término que no estábamos de acuerdo con la ubicación de las ADES. Señalo como un dato, solamente en el auditorio de la sección 7, ahí se acomodaron 12 ADES, 12 casillas de votación, que daban cobertura para que votaran 16 delegaciones sindicales. Y bueno, se busca que el reglamento se aplique y en la actuación del Comité Nacional Electoral actúen con un alto sentido de imparcialidad y no de cargar los dados hacia cualquiera de las planillas que fueron debidamente registradas. En ese mismo documento del 8 de marzo, que les vamos a hacer llegar una copia para efectos de tener el soporte, también venía otro proceso, el nombramiento de los funcionarios de esas casillas de votación, también conocidas como ADES. El reglamento plantea que es el Comité Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores quien acredita el nombramiento de un presidente, de un secretario y 2 escrutadores. Lamentablemente también el Comité Nacional Electoral se confabula con la representación de la sección 7 y nombra solamente al secretario y le cede la presidencia al comité seccional saliente y los 2 escrutadores. Es decir, los funcionarios también fueron designados a modo, de tal manera que obraran a favor de la planilla roja. El tercer punto que señalamos en el primer documento es que todo fue realizado a favor de ellos y esto fue entregado el día 8 de marzo del 2023. Ahí está el recibido por la representante del Comité Nacional Electoral. El día 12 de marzo, 2 días antes de la elección, volvimos a presentar un recurso de queja y de inconformidad. Entregado el día 12 de marzo, les recuerdo que la votación fue el 14, 2 días antes estábamos protestando otra vez contra la actuación del Comité Nacional Electoral, porque veíamos que no había imparcialidad, al contrario, estaban actuando con parcialidad, cargados hacia una de las planillas que es la roja. Se vino otro proceso que también vale la pena señalarlo. El reglamento establece que 5 días antes de la votación, es decir, 5 días antes del 14, en concreto el 9 de marzo, se publicaba el padrón electoral en donde estaban registrados todos los trabajadores de la educación que tenían el derecho y la libertad que a través del voto secreto universal intransferible refrendaran su voto el día 14. Ese padrón electoral estuvo totalmente manipulado, totalmente rasurado. Señalo como ejemplo tres nada más de tantas irregularidades. 1. La delegación D419 de jubilados con sede en Cintalapa y que quien es el secretario general de esa delegación es el maestro Sócrates Rodríguez Ochoa. Sus sedes Cintalapa, radican en Cintalapa. Y ustedes podrán ver cuando se publican la relación de las casillas a votar o de las ADES, esa delegación completa con 287 integrantes lo mandan a votar a la ciudad de Pichucalco, a 6 horas de camino de su punto donde radican, que es Cintalapa. Obviamente es imposible ir a votar a 6 horas. Sin embargo, hicieron gestiones y de los 287 solamente le dieron la constancia en relación para 119, de la letra A la J. De ahí en adelante 168 no pudieron votar porque no obtuvieron la constancia. Otro dato como ejemplo: todo el personal de apoyo que trabaja en las delegaciones regionales, es una estructura administrativa de la Secretaría de Educación de la parte federalizada,
Los regionales, las delegaciones regionales están ubicadas, para conocimiento de ustedes, en Tapachula, en Palenque, Pichucalco, Ocosingo, Villaflores, Tonalá, San Cristóbal, Comitán, entre otras. Bueno, pues todo el personal que labora en esos departamentos, esas delegaciones regionales, fueron ubicados para votar en Tuxtla Gutiérrez. Es decir, a muchas horas. Imagínense lo que significa para el personal administrativo de Palenque, de Pichucalco, de Tapachula, de Ocosingo, venir a votar el 14 de marzo aquí. Imposible. Aunque la conciencia estuviera muy comprometida, difícilmente tendrían posibilidad de hacerlo. Y el último ejemplo que quiero señalar también, en Tuxtla Gutiérrez, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, con sede en Tuxtla Gutiérrez y con 8 o 9 subsedes en la entidad, no les permitieron votar. Aún estando en el padrón electoral, no les permitieron votar. Entonces, además de que delegaciones que coincidían con la planilla blanca, los mandaron a votar a distintas partes. Eso es, entre otras irregularidades que señalamos en el segundo documento. Y también ahí planteamos que los funcionarios deberían ser, como siempre lo ha hecho el Comité Nacional, pues personas externas, no cederle la posibilidad a que los de la sección 7 pusieran a los funcionarios. Y finalmente, el día 16 de marzo, entregamos el último recurso de impunidad, de inconformidad, en donde solicitamos la nulidad del proceso. También les vamos a hacer entrega, pero pues ahí ya hacemos una narrativa de todos los hechos de irregularidad. Una, las sales o los centros de votación colocados en escuelas que coincidían con la planilla roja. Dos, los funcionarios de las casillas totalmente cedidas al comité seccional que favorecía la planilla roja. Tres, los árbitros, en argot futbolero decimos, le cedieron la cancha, le cedieron el balón, le cedieron los árbitros que fueron los funcionarios de casilla y le cedieron el VAR, porque los compañeros que no aparecían en el padrón electoral tenían posibilidades del 9 al 12 asistir a donde el Comité Nacional Electoral colocó representaciones en las regiones para que el compañero que no estaba en el padrón llegara con su credencial del INE, su talón de cheque y dijera no aparezco en el padrón, y ahí mismo con esos dos elementos le daban su constancia y con esa podía votar. Bueno, pues también las regionales fueron puestas en manos del Comité Ejecutivo Seccional que respaldaba la planilla roja y fue un problema, no les otorgaban la constancia y muchos hicieron el trámite, pero fue en balde, no le dieron la constancia para votar. Y aún peor, los pocos a quienes le dieron la constancia, ya a la hora de votar, como no iban en el escalafón, era obvio, por eso tramitaron su constancia, como no aparecía en el padrón, tampoco pudieron votar. Entonces está plagado, por eso decimos, si comparáramos este proceso con términos futboleros, decimos, la cancha se la cedieron, le cedieron el balón, le cedieron los árbitros y le cedieron el VAR. Entonces, por eso, en el último documento entregado el 16 de marzo, pues argumentamos todas estas irregularidades y finalmente también solicitamos que efectivamente la nulidad del proceso. Es Carlos. Finalmente, ¿cuál sería el mensaje a la comunidad magisterial ante un proceso con anomalías, manchado, y que a final de cuentas eligieron a quienes tenían mano en este proceso, quienes prácticamente estuvieron apoyados por Pedro Gómez Vámaca? ¿Cuál es la posición hoy por hoy de la planilla blanca y sobre todo el llamado al magisterio? Primero reconocer, señalarle a las trabajadoras y trabajadores de la educación de la sección 7, reconocer el esfuerzo que hicieron al apoyar a la planilla blanca. Son 14,000 trabajadores de la educación que pudieron manifestar su voto. Que desarrollamos una lucha contra la adversidad, todos los elementos en contra, y no obstante la manifestación del magisterio
trató de darse de la mejor manera posible. Nuestro aprecio y reconocimiento a estos 14,000 compañeros que votaron, a otros tantos que quedaron sin votar, y desde luego tendremos próximamente de manera inmediata una reunión con todos los integrantes de la planilla y poder definir la estrategia que sigue. En primera instancia hemos acordado que vamos a ir a recorrer todas las regiones para platicar con nuestros compañeros una vez que esta reunión que tenemos en puerta pueda definir una estrategia al respecto. Vale la pena comentar aquí ligeramente, lo dijo nuestro candidato, nada más voy a repetir esa parte: no reconocemos al actual comité que le va a tomar protesta el día de mañana. No reconocemos. Y estamos ahora sujetos al comentario, a la discusión, al análisis y al consenso probable de la planilla blanca, que nos vamos a reunir al rato, y de todos los compañeros, como el compañero que me antecedió lo dijo, para poder decirles qué es lo que vamos a hacer en ese sentido. Pero por lo tanto recojo las palabras de mi candidato: no reconocemos a esa espuria, ese espurio comité que le van a tomar protesta el día de mañana. Y creo que al final de cuentas se van a llevar un tanto ustedes, sobre todo del resolutivo, sobre todo de los 3 documentos, pero el que les recomiendo que le pongan lupa es al documento, el último, porque ese resume todo. Es un documento un poco largo, pero es un documento de impugnación y solicitud de anulación de las elecciones. Incluso creo que hasta el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje va a avalar, pero hay documentos que nosotros estamos presentando en tiempo y forma. Y hay un detalle que se les pasó. Si se entregó el 16 es porque el día 15 no había nadie quien recibiera el documento. Nosotros llevamos el documento el día 15, al día siguiente de la votación, ya estructurado, elaborado y todo. No había nadie para que lo recibiera. Eso podría decir, al menos que agregues algo, maestro Roquín. No, nada más agradecer la presencia que siempre ha tenido la prensa para tratar de vincular la información verídica que se tiene y sobre todo tratar de que forjemos juntos, los que estamos presentes, la construcción de una verdadera democracia. La verdadera democracia se construye a partir del libre albedrío y que desde luego se debe de manifestar en cada momento. Vemos que hoy el magisterio de Chiapas tenía esa esperanza de poder transitar la democracia, que no fue posible. Esperamos que el Comité Nacional Electoral y sobre todo Alfonso Cepeda Salas voltee los ojos hacia Chiapas y se dé cuenta que nosotros al menos no estamos de acuerdo con los cuchupos, no estamos de acuerdo con los acuerdos tras bambalinas y que nosotros seguimos con la frente en alto. ¿Es cuánto? Termina de escuchar. Una pregunta, entonces quiere decir que este famoso voto universal, libre y secreto no siguió, no se aplicó, se vendieron antes, ¿cómo fue? A ver, como contexto, hasta el día 15 de marzo, las 5:45, había una participación global de 44,051 maestros que se manifestaron. Repito, 44,051 maestros que votaron. De estos 44,000, reiteramos, a pesar de la adversidad, a pesar de que todo estaba preparado para que ganara la roja y perdiera la blanca, logramos la blanca tener 14,110 votos y la roja 21,750 votos. Si sumamos 44,000, que fueron todos los trabajadores que votaron, y lo comparamos con el padrón de trabajadores que tiene la parte federalizada, solo estamos hablando de trabajadores activos arriba de 60,000, más 19,000 aproximadamente jubilados. Estamos hablando
de más o menos casi 80,000 trabajadores. De esos 80,000, votan 44,000, está arriba ligeramente del 50%. Entonces, no hubo la oportunidad, no se dio el tiempo suficiente, fueron tiempos pactados entre el Comité Nacional Electoral y la representación seccional saliente, y nada más tuvimos del 25 al 14, estamos hablando de alrededor de 20 días, pero podía uno iniciar campaña, las 5 planillas debidamente acreditadas, a partir del 1 de marzo. Realmente tuvimos 13 días para realizar campaña. Entonces, los tiempos fueron muy cortos, pero además de eso, toda la estructura operó para que ganara la planilla, ¿no? Yo espero que quede contestado. Gracias.